Entonces ellos venían acompañados de un ejército de chichimecas, de, de totonacas y de los propios tlaxcaltecas. Pero como ellos no eran parte del ejército eh, corriente de Cortés, obviamente los más perjudicados durante el asedio de los mexicas habían sido ya los tlaxcaltecas y la parte indígena que acompañaba a don Hernando de Cortés. Por esa razón es que ya realmente, posiblemente Cortés pudo haber estado acompañado de aproximadamente unos 1000 hombres de aliados. Y estamos hablando de que él, en sus cuentas, inicialmente habla de una capacidad de 600 españoles que vienen con él. Posteriormente, el ejército de Pánfilo Narváez serían unos 800 más. Entonces, estaremos hablando de unos 4000 efectivos españoles o europeos, porque había alemanes, había holandeses, había galos. Pero bueno, estos vienen acompañando a don Hernando de Cortés, que, si lo digo, son alrededor de unos 1400, de los cuales, pues podríamos descontar, yo creo que alrededor de unos 100, que fue los que fue dejando Cortés en cada uno de los puntos en los cuales se fue quedando, porque hay que recordar que Cortés empezó a hacer como puntos de abastecimiento o una ruta para poder ingresar, e iba dejando hombres en algunas poblaciones para que estuvieran, tener la presencia española. Por eso cuando se da la matanza de Enautla, por Cuaupopoca, que va a generar que le pongan el grillete a Moctezuma, es que matan a españoles, y ahí estamos hablando que hablaban de 8 españoles que había dejado Cortés. Entonces, si hablamos de que Cortés iba dejando gente en diferentes puntos, descontaríamos alrededor de unos 100, de unas 100 efectivos que fue dejando Cortés. Pero bueno, entonces estaremos hablando de alrededor de 1300 hombres, que los que realmente tenía, o las posibilidades que tenía don Hernando de Cortés en pie de guerra en, en la entrada, más o menos, porque también hay que contar que él guerreó inclusive con los tlaxcaltecas. Pero bueno, las pérdidas son, en número redondo estaremos hablando de unos 1300 hombres. Y de esos 1300 hombres, hay una crónica que poco se nos habla, a poco se nos dice, porque alrededor de 300 hombres no fueron avisados de la salida. Esos 300 hombres estaban instalados en el templo de Tezcatlipoca y ellos jamás fueron avisados. De hecho, al final de cuentas, ellos terminaron siendo sacrificados a los pocos días de la salida. Pero bueno, entonces don Hernando de Cortés toma la casa de Tlacopan, actualmente la calle de México-Tacuba. Entonces él va saliendo y llega a lo que sería el puente de los Toltecas, que estamos hablando de que está ubicado actualmente, posiblemente, más bien, la ubicación que se da es donde cruza Avenida Hidalgo con Avenida Reforma. Para mayor referencia tenemos ahí la iglesia de San Hipólito y San Casiano, que todo el mundo actualmente la conoce como la iglesia de San Judas Tadeo, pero realmente estamos hablando de que no estaba dedicados a ellos. ¿Por qué? Porque esa ermita, ahí donde se construyó esa iglesia, se hizo una ermita que se hizo para conmemorar la caída de todos, de la mayoría de los españoles que se perdieron ahí. Mucho se dice que los españoles murieron ahogados por el peso de sus armaduras. Eh, Sin embargo, hay que recordar algo. Este, ellos salieron en lo que ellos llamaban, bueno, traían entre sus ropas lo que ellos llamaban tejos. Esos que eran tejos eran placas de oro. Porque todo el oro que sacaron de la joyería del tesoro de Moctezuma, o el tesoro de Zayacat, resulta que lo fundieron y lo hicieron como lingotes, pero muy mal hechos, y y realmente ellos daban el nombre de tejos, como tejas. Pero entonces ellos los traían metidos entre las ropas. Se dice que un solo de los soldados de Cortés llegó a tener hasta 600 pesos en aquella época. No sé, la cuantificación del peso pues debió haber sido mucha. Entonces, resulta que cuando empezaron a caer al lago, pues se hundieron por un lado las armaduras y por otro lado los tejos. Y armaduras, bellas armaduras, porque traer nada más era el peto, el único, el peto metálico. El único que dice que no traía un peto así era Pedro de Alvarado. De Pedro de Alvarado se dice que él salió con el famoso Ichcahuipili,
que era una vestimenta mexica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que era una vestimenta de pieles, pero se decía que también se salaba para darle dureza, pero era muy ligera y también era muy resistente. Entonces era lo que venía usando, por ejemplo, Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, a él le toca llevar la última parte o la última tercio del ejército de Cortés. En esa salida, al final de esa tercera parte de los soldados que trae Pedro de Alvarado, solamente se salvan ocho españoles y el propio Pedro de Alvarado que venía hasta el final. Pedro de Alvarado regresa, le matan su yegua a la sana, él termina literalmente sin armas, termina huyendo sin gran cosa, más que cuando las tropas de Cortés se dan cuenta que no, la retaguardia no lo está siguiendo, el mismo Cortés se regresa para ver qué pasó, para darse cuenta de que el único que ven, que ya traen en ancas, en otro caballo, es a Pedro de Alvarado. Le pregunta que qué pasó, que fue de sus hombres, y él dice que ya no cuente con ellos, lo que significa que todos están muertos. La leyenda nos dice que Pedro, inclusive el propio Pedro de Alvarado, nos dice que él agarró una vigueta y lo que hace es como un salto de garrocha y brinca el puente de los toltecas. Sin embargo, otras crónicas nos dicen que lo que encontró él fue una vigueta tirada. Bueno, de una manera muy socarrona, le dice en una Bernalidad del Castillo, que si eso fue cierto, pues no hay quien lo vio, que pudo haber sido. Sin embargo, él va a poner va a estar esa vigueta y él va a cruzar sobre esa vigueta en la zona que actualmente se conoce como Puente de Alvarado. Ya sabrán por qué se llama Puente de Alvarado, porque es la vigueta por la que cruzó Pedro de Alvarado. Entonces, él va y empiezan a agarrar ya lo que es sobre tierra firme, la casa de Tlacopan hacia el pueblo de Tlacopan. Erróneamente nos dicen que él se detiene en la zona de Popotla a hacer recuento de los daños que había sufrido y además del recuento hacer lo que era, vulgarmente dicen que lloró. Eh, Él nos dice, la crónica, bueno, esa historia nos dice que él llora bajo un agüehuete. Sin embargo, es poco probable que eso haya pasado, es muy incongruente que eso pudo haber pasado ahí. Realmente lo que pasó es que él siguieron, el pueblo de Tlacopan, que era que se estaba en la zona de Tacuba, lo sigue asediando a Cortés y los obligan a que sigan adelante. Ellos nos van a llegar o van a llegar ellos a un lugar que se llama Tototepec. Actualmente está ubicado un lugar que se llama el Cerro de Moctezuma. Actualmente la zona se llama San Juan Totoltepec, en la zona de Naucalpan, específicamente a las laderas de lo que sería el Cerro de los Remedios, perteneciente a lo que es el Bosque de los Remedios. Y esto lo sabemos por una simple y sencilla razón, porque la historia nos habla de la Basílica de la Virgen de los Remedios y nos dice que fue una virgen que fue encontrada bajo un maguey o que fue oculta en un maguey. Ahí es una leyenda del indio Secuautli, que es el que en sueños se le aparece la Virgen, le dice que la busque y donde la encuentre, ahí le construya su casa. Muy parecida a la historia de la Virgen de Guadalupe, solamente que ocurrió 11 años antes del milagro guadalupano. Pero si uno ve la leyenda de Secuautli, tiene muchas similitudes con la leyenda de Juan Diego. Pero eso es otra cosa. Entonces, lo que va a pasar con Cortés es que Cortés va a llegar a la zona de San Juan Totoltepec y como él mismo lo dice, él llora bajo un sabino. Jamás dice que llora bajo un sauce, mucho menos bajo un ahuehuete. Entonces, donde él llegó historiadores serios nos dicen que es en la zona de Naucalpan. Ahí se organizó y de ahí avanzó hacia la zona de Atizapán y fue agarrando la parte norte de la Ciudad de México o del Valle de México para encontrarse otra vez con los tlaxcaltecas. Él tenía mucho miedo que los tlaxcaltecas lo fueran a recibir muy mal, sin embargo, todo lo contrario. Los tlaxcaltecas habían tomado partido y le fueron fieles a don Hernando de Cortés, el único pueblo libre que siempre fue y fue reconocido durante todo el tiempo de la colonia como un reino vasallo. Ellos tenían comunicación directa con el rey, no tenían que hacer el puente del virrey. Entonces,
esa es gran parte de lo que va a suceder esa noche del 30 de junio de 1520. Muchas cosas se han dicho de eso. Eh, lo que les acabo de narrar es lo, lo- la conclusión más real de lo que pudo haber pasado. Sin embargo, todo el mundo puede tener su concepción de la historia, su interpretación que le puedan dar a esa historia. Pero sí, sí es muy importante recordar esa fecha, porque esa fecha es la fecha donde Hernando de Cortés ya está planeando cómo va a asediar a la ciudad. Hay que recordar que cuando llega a San Juan de Toltepec, lee lo primero que pregunta por los carpinteros y pregunta por Doña Marina y por el padre Jerónimo de Aguilar, Fray Jerónimo de Aguilar, porque al final de cuentas Marina y Jerónimo son sus farautes, sus lenguas, sus intérpretes. Y el carpintero, porque él ya había pensado que la manera más fácil de atacar la Ciudad de México era a través del agua y a través de bergantines. De ahí le surgió la idea. Al final de cuentas, y también va a ser uno de los pretextos por los cuales se va a construir la Ciudad de México en lo que actualmente es la Ciudad de México, no en Coyoacán. ¿Por qué? Porque al final de cuentas él se da cuenta que es muy difícil tomarla. Entonces para un enemigo, cuando él estuviera adentro, será muy difícil que lo atacara, por un lado. Y por otro lado, si al enemigo lo tienes adentro, también era muy difícil que pudiera salir. Y ahí empieza ya la odisea de los preparativos ya de la continuación bélica en contra de México Tenochtitlan, un sitio que se daría casi al año siguiente, eh, y que va a concluir un 13 de agosto, pero de 1521. Pero eso ya estaríamos hablando cuando nos llegamos al aniversario o posteriormente. Simplemente no quise pasar desapercibida esta fecha. Espero que este pequeño corto les haya agradado y les haya dejado algo en qué pensar. Al final de cuentas, no podemos hablar de una noche de victoria, porque no somos mexicas, y tampoco podemos hablar de una noche triste, porque tampoco somos españoles. Nosotros somos mexicanos, somos el resultado de esa mezcla. Para nosotros es interpretativo, depende de qué lado lo vean ustedes, pero al final de cuentas es una fecha para nosotros que mucho vale la pena recordar y mucho vale la pena reflexionar sobre estos casos. Bueno, por el momento es todo. Y me gustaría también recomendarles que pueden seguir nuestra página con videos que hacemos y transmisiones que hacemos a través de YouTube. La página de YouTube es de su servidor Jaime Alejandro Romo, así nos pueden encontrar, o pueden buscarnos también directamente en la plataforma @alejandromo 1973. Ahí también nos pueden encontrar. Y obviamente nuestra página oficial, Charlas de Leyendas, con nuestro compañero Abraham Villedas, que también tiene su página personal, que es México en el Corazón, donde lo pueden también tener conocimiento de los eventos que él va realizando. Actualmente lo que vamos a estar haciendo, mientras dura esta contingencia sanitaria, gran parte de los recorridos que se puedan dar a través de una plataforma de transmisiones en Facebook Live o en vivo que se puedan hacer, se van a hacer. Yo creo que vamos a hacerlos así. Por ejemplo, tenemos programado el de Los Pinos, lo tengo programado para el viernes. No les prometo que salga el viernes, porque estamos preparando precisamente para el viernes el recorrido que tenemos el viernes pasado. Perdón, sí, el del viernes pasado, de Huitzilán a la Noche Triste. Y en ese recorrido vamos a hablar de las hazañas, las anécdotas, de los sucesos que les van a ocurrir a Hernando de Cortés desde el momento que llega al paraje de Huitzilán al momento que se acabó de narrar, La Noche Triste. Es muy interesante lo que pasa. Ese recorrido vamos a hablar, obviamente, también de algunos brincos en la historia, de por qué creemos dónde estuvo ubicado Huitzilán. Vamos a hablar algo de la historia del hospital más viejo de América. Bueno, está considerado entre los tres más viejos a nivel mundial,
que es el Hospital de Jesús Nazareno, o el Hospital de Jesús. Vamos a hablar de la iglesia de la pura y limpia concepción de María, obra pía, obra piadosa de don Hernando de Cortés. Vamos a hablar también de los allegados de Hernando de Cortés, por ejemplo, de su primo, de Juan Gutiérrez de Altamirano, que tendría su casa en contraesquina del hospital de, perdón, de la iglesia o la capilla de la pura y limpia Concepción de María. Hablaremos de la iglesia, hablaremos algo de la medicina tradicional mexicana, hablaremos también, vamos a remontar un poquito más al pasado, del tipo de medicina que se manejaba en aquella época. Vamos a hablar también de las peripecias que va a pasar Cortés, tomaremos algo del presidio que llegó a tener Moctezuma, del desconocimiento de la autoridad de Moctezuma, de la muerte de Moctezuma que les acabo de comentar, y algunos aspectos que existían en el Templo Mayor, así como la sorpresa y la imagen que se llevan los españoles, los europeos, cuando descubren el ingreso, cuando ingresan a la Ciudad de México, ellos quedan fascinados, vamos a hablar de eso también. Y esa plática la vamos a tener el viernes a las 5 de la tarde. No sé si la podamos hacer por Facebook Live, todavía estoy tratando de averiguar cómo, o estoy viendo algunas páginas, de algunas plataformas para hacer unos streamings. Sin embargo, si no se llegase a completar de esa manera, lo estaremos viendo directamente. Yo les daría el link, lo publicaría yo creo que en YouTube, y estaría dando el link para que ustedes pudieran accesar directamente al link. Va a estar también publicado en Charlas de Leyenda, en la página personal de uno también, y también va a estar en YouTube, como les digo. Bueno, por el momento les deseo que tengan una grata noche, que duerman bien y que reflexionen. Este es un momento para reflexionar. No siempre se cumplen 500 años y vale la pena pensarlos. Es muy probable que muchas concepciones que tenemos de la historia la cambiemos. Buenas noches.